Buenas tardes, una nueva edición de Gano Sistema. Va a tener paciencia porque tengo una flor de gripe agarrada esta semana de pasar de lugares refrigerados a lugares con calor, me volteó. Bueno, algo va a salir. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com, no es allí contenidos programas. En enero llegaron los textos 9.244 personas, el segundo mes en cantidad desde que se publican hace más de 3 años. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odise, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV, con mayúsculas y separado. Los que colaboran con el programa pueden hacerlo por el Banco Provincia. También está habilitado PayPal, Mercado Pago y Cafecito. En los títulos están los enlaces. Bueno, yo honestamente no recuerdo algo similar a esto. Porque siempre cuando se habló de la corrupción de los gobernantes, hablábamos de valijas que venían por ahí, sobreprecios, licitaciones amañadas, ese tipo de cosas, que se hacían, digamos, por abajo. Después al tiempo se descubría, cuando se investigaba, que una licitación que costaba 100 millones se podía haber hecho por 300, ese tipo de cosas así. Siempre subterráneamente por abajo, cualquiera que sea el presidente, acá no estamos hablando de uno ni de otro, todos más o menos procedieron así. Ahora, lo que hizo Milei, yo no lo he visto nunca. Porque este hombre compartió e invitó a participar a la población en un extraño proyecto de criptomonedas. De inmediato, esa cripto tocó el cielo, con 4.000 millones de dólares, para desplomarse a las 4 horas. Se calcula que la estafa fue de 100 millones de dólares. No está resuelto si fue más o de eso. Descartado el hackeo de sus cuentas de Twitter e Instagram, la misma Lila Lemoine lo descartó el hackeo. Milei se apresuró a borrarlo y publicó el siguiente tweet. Escuchen con atención este dislate. Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión, por eso he borrado el tweet. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastrero que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. Viva la libertad, carajo. Curiosa, ¿no? La forma de querer desligarse de la estafa lavándose las manos. Yo no fui, no los conozco, como los Orozcos. La criptomoneda pertenece al grupo económico llamado KIP, cuyo CEO es Julián P., quien en las redes publicó la reunión que mantuvo con Milei en la Casa Rosada en octubre pasado, cuando se sacó la foto. Carlos Malatón, uno de los primeros promotores de Milei, dijo lo siguiente: es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en el fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales. Esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse, causal de juicio político. Y fíjense esto que es increíble. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, repostea el tuit del presidente de la Nación con la advertencia de que puede ser una estafa. Todo esto ya roza niveles insólitos de surrealismo bananero. Esto pone a prueba la totalidad del país. Es uno de los hechos de corrupción más grandes por la alevosía con que fue realizado. El artículo 2 de la Ley de Ética Pública, en su inciso G, indica abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa. Tenemos 3 protagonistas: la justicia, el Congreso y la opinión pública. Dejar pasar un hecho como este nos convierte directamente en un país de cuarta. Ya no tendremos margen para la queja. Esto está tomando
ribetes, eso está tomando trascendencia internacional. Reitero, esto se está tomando trascendencia internacional. Hay presidentes ya que han hecho comentarios con respecto a esto. Ya no tendremos margen para la queja, ¿eh? Y debemos atenernos a las consecuencias. Este pueblo necesita un sentido heroico de la vida. Es muy difícil que entiendan a alguien que se coloca en el medio, ni para un lado ni para otro, con pensamiento independiente y que trata de mirar hacia adelante con la enseñanza de la historia. La Argentina es una sociedad totalmente encorsetada en el mensaje del régimen, que determina quiénes son los buenos y los malos, y más aún, el grado de medición entre más buenos y más malos. Y como todo el planeta está atada a la dicotomía derechas-izquierdas, por lo tanto estamos más cerca de uno u otro y reaccionamos en consecuencia. Es una sociedad que se mueve entre dos paredes muy angostas y que se maneja por reflejos. Les doy un par de ejemplos. Tengo un video muy bueno sobre la gendarmería, pero como tiene una inscripción en lenguaje inclusivo, lo desacreditan, por lo tanto no lo paso. Lo peor es que lo desacreditan acusándome de kirchnerista. Estamos en el país de blanco y negro. Le cuento otro. Aparecieron carteles de Isabel conmemorando los 50 años del Operativo Independencia. Hablé con unas personas que si no fueron quienes nos pegaron, estuvieron cerca. Le manifesté que era contraproducente ese recuerdo en el 2025, con el agua que corrió bajo el puente en más de 40 años de democracia. Era remar contra la corriente. Te tiran los desaparecidos encima y quedás pegado con el proceso. Me cortaron el rostro. Uno de ellos que colaboraba económicamente dejó de hacerlo. Hay algo que no se entiende. Yo muero con las botas puestas. Podrán o no estar de acuerdo conmigo, pero nadie me va a tratar de incoherente. Me fui del Partido de la Independencia cuando arreglaron con Rico. Les dije que no cuando me pidieron que vaya a trabajar a la legislatura bonaerense. Había buena plata. Pocos meses más tarde fue el arreglo vergonzoso para que Duhalde fuera a ser reelecto. Lo mismo había pasado unos años antes cuando me ofrecieron trabajar en el sector cultural para el gobierno de Catamarca. Mi respuesta fue que no la iba con los feudos. Un año más tarde, el asesinato de María Soledad Morales se lo llevó puestos. No son pocos los que me tratan de kirchnerista. Y cuando les pido que vean los videos cuando Cristina era presidente, no aparecen más. Hoy la sociedad argentina está llena de caníbales. Se come a sus propios hijos. La mejor referencia de ellos es el doctor Favaloro. Hace más de 60 años, el autor de la mejor biografía de Juan Manuel de Rosas, Manuel Gálvez, escribía: durante más de medio siglo de vida independiente, fue un pueblo heroico el argentino. Fue heroico porque emprendió altos hechos y por su valor en las guerras. Y fue principalmente heroico porque no concibió la vida como placer, sino como sacrificio, como abnegación, como austero deber. Los gauchos que formaron los ejércitos de la independencia, los caudillos en las contiendas civiles, los soldados que morían en la guerra del Paraguay, los fundadores de estancias en las fronteras, no solo eran admirables porque sabían pelear y morir, sino también porque eran hombres enérgicos y fuertes, y capaces de amar y odiar, de sucumbir por la patria o su provincia, por el jefe a quien seguían o por el partido en que militaban. No eran sensuales, ni afeminados, ni débiles de carácter, ni tímidos ante la vida aquellos hombres. ¿Y qué pasó después? Todos lo sabemos. En aquellos años éramos austeros y fuertes porque éramos pobres. Pero la riqueza, al venir sin esfuerzo, comenzó a debilitar el carácter de los argentinos. ¿Para qué recordar aquellos desgraciados tiempos de 1890? Nada aprendimos entonces. Y después de una reacción demasiado breve, volvimos a armar la vida cómoda y los placeres materiales. Y mientras tanto, millares de extranjeros venidos de Italia, de España y otras regiones de Europa habían hecho fortuna
a costa de largos trabajos y de penosos sacrificios. Pero sus hijos argentinos que ignoraban ese heroísmo, al sentirse con el dinero que no habían contribuido a ganar, lo utilizaron para sus placeres vulgares. Estos hombres se incorporaron al espíritu del ambiente y se mezclaron con los demás argentinos. La guerra, que en Europa despertó el heroísmo de los pueblos, aquí no podía producir ese efecto. Y en cambio Europa nos ha contagiado una buena parte de sus malsanos sentimientos de la posguerra, de sus tremendas inquietudes. Tengamos en cuenta que en la Primera Guerra solo el 5% de los inmigrantes regresó a luchar por su patria. Este pueblo no tiene ningún concepto serio de la vida. Aquí no se ama el esfuerzo por el esfuerzo, ni se ama la lucha, ni se ama la creación. Todo se hace con vistas al dinero. Y no es que sea malo ganar dinero. Al contrario, lo considero excelente. Lo malo es no tener entusiasmo por nuestra obra o por nuestro oficio y realizar las cosas pensando en las comodidades o en los placeres que nos procurará el dinero. ¿Quién no ha oído decir a un estudiante, yo sigo mi carrera para ganar plata? ¿Quién no ha oído decir a tal o cual abogado que él solo ejerce porque la profesión le produce? Abundan entre nosotros los hombres que se consagran a una actividad científica o literaria o artística o industrial o comercial por amor a la ciencia o al arte o por realizarse en una empresa interesante o útil. Son pocos y irradiados por la sociedad. Somos un pueblo de gente escéptica. Somos o parecemos incapaces de grandes acciones, superficiales, sin idealismo, sin honda cultura, sin serios sentimientos morales, sin pensar en otra cosa que en el placer o la conveniencia del momento. Hemos sugerido a los centros de poder la observación de que constituimos un tipo de humanidad inferior. ¿No es esto doloroso y aún humillante? Nosotros sabemos que hay en el argentino excelentes capacidades. ¿No sería el momento oportuno en esta espantosa crisis de todos los valores morales para que reaccionáramos? ¿Y cómo se reacciona? Yo creo que existe un deseo general de renovación. Hay millones de argentinos que consideran intolerable el estado moral de este país. Hay sobre todo millones de mujeres entusiastas y patriotas capaces de contribuir al despertar de la patria. Debemos hacer justicia con las mujeres. Ellas son hoy por hoy lo mejor de entre los argentinos. Ellas son capaces de los mayores entusiasmos, de sacrificio, de abnegaciones, de proselitismo. Todos deberían inculcarle algunas ideas prácticas y llegar a su corazón de buenas patriotas, como lo son millones de ellas. Pero la reacción tiene que iniciarla a los hombres, aquellos que están ajenos a los partidos políticos, a los que no están contaminados por los bajos intereses de la politiquería. En su momento dije que el patriotismo no podían crearlo aquellos que están arriba. Se trata de un sentimiento íntimo. Pero si no el patriotismo, creo que sí puede hacer mucho el gobierno para crear en los argentinos un sentido heroico de la vida. Creo que estas palabras tienen un significado muy complejo, por cuanto heroísmo quiere decir, entre muchas cosas, pasión por el esfuerzo y por el trabajo, por la lucha y por los ideales. Quiere decir capacidad de renunciamiento a la vida cómoda y muelle. Quiere decir el abandono de algunas de nuestras ventajas en bien del país y de todos. Y no solo pasión, sino realizaciones o intento de realizaciones, aunque se fracasen. El gobierno puede dictar leyes o decretos que fomenten la austeridad o disminuyan los hábitos sexuales. ¿Los jóvenes han abandonado la vida austera? No soy ni puedo ser contrario a las diversiones, pero alguna vez las autoridades han intervenido en esa lenta y formidable ola de corrupción que significó primero el cinematógrafo, luego la televisión y ahora las redes sociales. No se trata de imponer censura, pero han permanecido insensibles los poderes públicos ante la relajación de las costumbres que avanzó de una forma alarmante. Es más, en muchos casos la han promocionado.
Soy nada más que un hombre que se duele por lo que hoy es su patria, un hombre que mira al porvenir y se horroriza. Sé interiormente que millones de hombres y de mujeres se identifican con esta forma de pensar. Hay mucho que trabajar para crear entre los argentinos un nuevo sentido de la vida. Primero es preciso corregir, demoler, borrar, purificar o destruir todas aquellas costumbres o tendencias que respondan a una malsana o pobre o insignificante concepción de la vida. Hay que combatir la vanidad, que es el mayor de nuestros vicios. Como hay que combatir esa dejadez tan característica de los argentinos, es postergarlo todo para el otro día. La enfermedad nefasta de no resolverse nunca. Hay tantas cosas que combatir. Y después, o paralelamente, debemos trabajar por crearnos un sentido serio de la vida, pero no solamente serio, sino también un tanto religioso, en un concepto amplísimo del término. Un concepto de la vida que he querido resumir con la palabra heroico, palabra que tiene hoy un vasto contenido y que suscita ideas de juventud, de entusiasmo, de austeridad y de todas las virtudes del hombre fuerte. Si alguno piensa que esto es un sueño imposible, les comparto otro sueño imposible que nos entregaron 50 años de decadencia en que convirtieron al granero del mundo. Llegó a la Argentina Chief, una app donde locales gastronómicos arman paquetes con comida que sobró del día en buen estado y los usuarios pueden rescatar la mitad del precio. Ya está disponible en Cava, próximamente en el resto del país. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Que hay gente que piensa que está bien, lo que significa que ya nos han vencido. Con los comerciantes que hay metidos en la cabeza y una sociedad que piensa únicamente en el dinero, vaya a comprar las obras del día anterior. Volviendo a Bariloche, también tierra de nadie. Andan grupitos de chicos que no son de la allá, robando en las plazas y calles principales de la ciudad, desde carteras, celulares, etc. A las mujeres las acosan, inseguridad a pleno, generar la psicosis del conurbano, modus operandi del régimen, generar el caos en todo el país. ¿Qué pasa con la policía de la provincia de Buenos Aires? Es una fuerza infiltrada por delincuentes con uniforme. Hay más de 20 años en la que gente que empezó a hacer su carrera cayó en la telaraña de la política corrupta que gobierna los territorios, algunos territorios, la minoría de los territorios de la provincia de Buenos Aires, pero que son muy poblados y que tienen muchos recursos, y empezó a tejerse un entramado, una red oscura en la que miembros de la policía están involucrados en el delito que tienen que combatir, en una red junto con miembros de la justicia que están involucrados en el delito que tienen que combatir, y con una jefatura política territorial que a veces perdura y perdura y perdura, y si no es el que gana las elecciones, gana un pollo de ese mismo jefe político. Eso tiene 12, 15 municipios totalmente podridos, y la gente lo sufre de muchas formas. Y bueno, tenemos el desafío de darle libertad. Pero usted dice, perdón, Creus, qué difícil, pero usted dice, Creus, perdóneme, que hay delincuentes adentro de la policía bonaerense, entonces. No lo dudes. Y a esto siempre tenemos que agregar la justicia que supimos conseguir. Un ejemplo actual, como muestra. La fiscal Mónica Cuñarrio pidió el sobreseimiento del intendente Fernando Espinosa en la causa por abuso sexual. Acá puede haber una explicación. Ella era la socia de Aníbal Fernández, quien a la vez es socio del amigo de Fernando Espinosa en el plan Cunita, que salieron sobreseídos luego de negociar el abuso fiscal, el abuso sexual. Parece que la libertad de la que habla Milei es quedarte sin techo, sin obligaciones que pagar. Realmente,
libre de alquileres, expensas, impuestos, durmiendo bajo un puente. Muchos camino a eso. Y los que no, los que tienen aún dinero, dicen que hay que esperar, sin conciencia de urgencia que muchos padecen. La justicia investiga a Javier Milei por presunto lavado de dinero. Una denuncia penal presentada en Comodoro Pi involucra al presidente Javier Milei y a su entorno en graves acusaciones de lavado de dinero, financiamiento irregular y vínculos con grupos terroristas. La causa, radicada en el Juzgado Federal número 7 bajo el expediente 223/2025, fue impulsada por Daniel de Oliveira, quien asegura que la campaña de Milei fue financiada por el grupo Coach y utilizada para desviar fondos hacia cuentas en Panamá. El denunciante también señala supuestas conexiones con Hezbollah y Hamas, afirmando que parte del financiamiento habría sido utilizado para la compra de armas. Además, mencionan la existencia de un grupo armado afín al presidente con simbología nazi y acusan a Karina Milei, Martín Menem y Cristian Ritondo de enriquecimiento ilícito. Entre los pedidos, de Oliveira exige la intervención de agencias internacionales como el FBI, la CIA y el Mossad, así como la conformación de una comisión investigadora en el Congreso y el inicio de un juicio político contra Milei por traición a la patria. Hasta el momento, la Casa Rosada no ha emitido declaraciones sobre el caso, pero la denuncia promete sacudir el escenario político argentino. De la motosierra a Comodoro Pi, Milei enfrenta su primera tormenta judicial. Vea este video de hace 7 años. No del siglo pasado. Y todavía hay gente que dice que hay que esperar, darle tiempo. Si no tenemos memoria de 7 años, hablemos de otra cosa o callémonos la boca. ¿Tenés el por qué se va Caputo? Caputo no la estaba pasando bien a nivel familiar. Junto a su mujer habían sido denunciados ante la justicia por el tema del dólar futuro. La mujer tuvo un problema importante cuando fue lo de Ceruti. Hubo un problema matrimonial serio, una discusión, porque la mujer se sintió muy debutada por la exposición que tuvo el caso. La diputada Ceruti dijo que le pasó un papelito que a... sus hijas eran parte de una offshore y tenían... Hablé con un amigo de Macri. Escúchame, de todo esto, ¿qué es lo más... ¿Qué es lo que realmente dispara la salida? ¿Por qué lo hace hoy? ¿Lo plantó Caputo, tan amigo de Macri, justo un día como hoy? Y me dice, no, no es así. Caputo se va hoy porque era una exigencia del fondo y si no, mañana no se firma el acuerdo. Bueno, ahí está, ¿ves? Si Caputo no se iba hoy, mañana no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es una exigencia del fondo. Que sea ahora. Que sea ahora, que se vaya Caputo por los manejos que él hace en el Banco Central. Es más, en el fondo lo acusan de ser un timbero. Me escribe Alejo, a Caputo lo echó el fondo. Totalmente. Que no intenten decir otra cosa, el fondo lo echó por el fondo que representa, el fondo de inversión al cual representa. Contemos toda la película y no nos quedemos con esa foto, porque a vos el fondo no te da la plata que te da para que Caputo le ponga precio fijo al dólar, le ponga techo para que sus amiguitos lo compren barato. La plata que te da el fondo es deuda pública, es deuda externa. Después no nos quejemos contra la deuda externa. Usar los dólares del fondo para poner el techo al dólar es asegurarle la ganancia a los especuladores. Si Caputo tenía amigos en fondos de inversión, o es hombre, es el Messi de los fondos de inversión, ¿para qué lo ponen ahí? Y es vamos, como el famoso, ¿viste el tape, el video de YouTube, ¿para qué me traen si saben cómo me pongo? ¿Para qué, No, para pone qué Macri, lo ponen ahí? lo pone Macri. Pero ¿para qué lo ponen ahí? Macri cree en Caputo. Decían que era el Lo que Messi pasa es que el de la fondo le dice, finanza. todo bien, será Vamos será a ver tu dónde Messi, termina todo lo que vos trabajando, quieras, porque se va. pero nosotros no te vamos a liberar más plata, como la que van a anunciar mañana, si tenés a este tipo que hace lo que él quiere. Nosotros queremos en el Banco Central a alguien que haga lo que nosotros queremos. Es una pregunta a vos, que sos el economista de la mesa. ¿Quién va a pagar todo esto? Nosotros, la gente, los chicos que están detrás de... ¿Quién va a pagar todo esto? Nosotros. Todo tiene que ver con todo. El gobierno se lava las manos con la catástrofe que acontecen a lo largo y ancho del país. El verso es que los gobernadores tienen los medios para hacerse cargo. El cinismo es que como mantiene el presupuesto de 2023 y no se ejecutan las partidas, nadie sabe dónde va el dinero adjudicado a la lucha contra el fuego. Es decir, no se colabora, no se ejecuta el presupuesto, por lo tanto no se entregó nada a las provincias. Se diezmó el plantel de los trabajadores nacionales en los parques nacionales. Ahora tenemos las consecuencias. Pero todo responde a un plan orquestado. Ya he dicho que uno de los motivos de los incendios
es devaluar la tierra para que la compren por 2 pesos. Milei ha sacado un decreto que elimina el límite para que los extranjeros compren tierras. Además derogó la ley 27604, que desde el año 2020 prohibía por 60 años que se lotearan o vendieran tierras incendiadas en la Patagonia. ¿Casualidad los incendios? ¿Entienden la trama? El actual intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, fue el contador Joy Lewis. ¿Por qué creen que está tranquilo en su oficina? ¿Por qué creen que la patota de Lewis atacó a los vecinos que fueron a protestar? Los incendios no son un plan planificado por esta banda de delincuentes. Vean un par de fotos de la patota de Joy Lewis en acción en el Bolsón contra lo que protestan. Además hay una denuncia del secretario general de ATE sobre las intenciones del gobierno de entregar los recursos naturales del país. Y además hay una intención de privatizar los parques nacionales. Ella sabía que se desata una guerra en Argentina. Yo creo que ninguna. Vos crees que ninguna, yo creo que ninguna por la actualidad, por la situación del país. Pero sin embargo, lo que está pasando en la Patagonia es una guerra. Una guerra silenciosa. Igual mismo sistema que sucede en las guerras. Un Estado que practica la desidia total, un abandono total, cuando solamente los que están colaborando, los que te están solidarizando, son los seres humanos que habitan en la Tierra. Y si hablamos de catástrofe natural, esto está lo más lejos que se pueda. Porque sí, en una catástrofe natural uno ayuda, se solidariza, acompaña, pero esto fue simplemente por intereses políticos, intereses de tierras, intereses del ser humano cuando actúa con la cabeza sin entender. ¿Y quiénes son los héroes? Las personas que sin tener conocimiento ayudan, colaboran, existen simplemente para que el fuego no siga llegando a las casas, para no perderlo todo y para que eso no quede impune, porque ahora el problema está bien, capaz que se puede resolver. Hace 2 meses avanzó el primer incendio, estamos teniendo nuevos focos todos los días. Y no tan solo en Bolsón, que es la parte como más grave, Los Manzanos. En Bariloche todos los días nos acostamos a dormir y hay un incendio nuevo. Y los héroes son los brigadistas, los seres humanos, las personas como vos y como yo, que nos despierta algo adentro de decir voy a ayudar, voy a combatir el fuego. Decime si eso no es guerra. Personas que no pueden descansar en paz porque están en una situación de alerta para sobrevivir todo el tiempo. Animales que se mueren, bosques vírgenes que se pierden. ¿Y dónde sale todo esto? ¿Quién habla de todo esto? Es una verdadera guerra, una situación de vivir y de ver humo todo el tiempo es angustiante. Y este año creo fue el peor de todos, porque los incendios son intencionales. Y ya no se trata de si venís a la Patagonia no hace fuego, eso se cae de maduro. Se trata de dónde está el ser humano y a dónde vamos a ir a parar con todo este desastre cuando esto termine. Miren lo que dicen los chilenos. La idea detrás de los incendios es simple pero macabra. Quemar casi todo el sur de Chile hace que la gente emigre y se pierda por lo tanto sentido de pertenencia. Vayan pensando en los 160 que perdieron las propiedades ahí en el sur ahora. Luego de los territorios quemados son rematados a precio de regalo en beneficio de grupos económicos internacionales manejados desde la City de Londres. Toda vez con los chilenos nativos expulsados de los territorios, entran las multinacionales a depredar recursos mineros que ya han sido previamente descubiertos por las legiones de militares peregrinos disfrazados de turistas que desde hace décadas hacen prospección buscando riquezas a explotar en la Patagonia. Escala el conflicto mapuche al punto de dejar entrar a la ONU a tomar posesión política del territorio para pacificarlo. De ahí, un simple paso para fundar el nuevo país prometido es el plan prohibido. ¿Quién sabe cómo termina esto? Observen Valencia. Están comprando por 2 mangos las tierras que quedaron inutilizadas por la inundación. Y comenzó la demolición de propiedades. Expropian terrenos arrasados por la riada para instalar Digital Valley.
Al mismo tiempo, Milei hace lo suyo partiendo a Argentina en dos, tal como lo indicó en campaña. Algunos dicen que Argentina está en venta. Eso es mentira. Está de regalo. Y ante la indolencia completa de la sociedad, mientras acá todos están inmersos en la grieta del pasado que nos propone el régimen, ellos ya piensan en nuestro futuro. El ministro Sturzenegger anunció una nueva desregulación de la industria de las frutas gracias a una normativa liviana de parte del SENASA. Los productores no deberán pedir la habilitación de instalaciones y se eliminan los permisos para cosechar. También se elimina toda normativa relacionada con el envasado y las restricciones a la exportación por tipología de fruta. Nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero sentido de la intervención del SENASA en los mercados de empaquetado y fruta? La respuesta fue muy clara: la vigilancia sanitaria, controlar que no haya peste que puedan propagarse afectando la actividad. Y la emisión de certificados fitosanitarios para la exportación que permiten el comercio internacional de estos productos. Escribimos entonces una norma desde cero, focalizada en solo dos cosas, dijo el ministro desregulador. Sturzenegger sostuvo que a partir de la nueva resolución los productores solo tienen que avisarle al SENASA lo que hacen y dónde están, para que ante un evento sanitario el organismo pueda trabajar con ellos y contener el foco. Como así también recurrir al organismo para solicitar la emisión de certificados fitosanitarios. Entre otros puntos, la nueva norma implica que los productores dejen de pedir habilitación de instalaciones y ya no habrá necesidad de revalidarlas manualmente. El productor podrá cosechar cuando quiera, ya que se eliminan los permisos de autorización para hacerlo. También se elimina toda normativa relacionada con el envasado, ya que puede ser elegido por los mismos productores, y las restricciones a la exportación por tipología de fruta. Esto se convierte en tierra de nadie. Y cuando surjan los problemas ya será tarde. Pueden haber hecho gran negocio y se rajan. Hacer esto con el empresario argentino actual es un suicidio económico. Es tirar abajo décadas de prestigio internacional. Esto es gravísimo y no he visto que por acá ningún medio de Argentina lo comente. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina emitió recientemente un informe para aclarar cuestiones relacionadas con los acontecimientos ocurridos la semana pasada, donde un avión del Reino Unido en las Islas Malvinas se aproximó a vuelos comerciales argentinos. El 14 de enero se detectó a través de aplicaciones de seguimiento que un avión Airbus 400M Atlas británico despegó de las Islas Malvinas y tuvo aproximaciones cercanas a vuelos comerciales argentinos, donde el Airbus apagó el transportenedor y comenzó a volar a menor altitud sin dejar registrados sus siguientes movimientos. Frente a esta situación, en el informe se detalla que el Airbus A400M Atlas escuchen esto, por favor, no sobrevoló en ningún momento el espacio aéreo argentino ni incumplió ninguna norma internacional, porque el Reino Unido posee una zona marítima adyacente a las Islas Malvinas. Este error garrafal, incluso emitido por un órgano militar, da por sentado que la presencia británica en las islas es plenamente legal, ignorando la disputa de soberanía argentina que históricamente se posee sobre el territorio insular. Si bien el Reino Unido puede realizar controles marítimos y aéreos para inspeccionar las licencias de pescas otorgadas en el área, esto no implica bajo ningún punto de vista que el país posee una zona marítima legalmente establecida. En todo caso, utiliza de manera coactiva y sin pleno derecho la utilización del espacio aéreo argentino. La utilización de estos términos en un informe oficial de la República Argentina desmerece la cuestión Malvinas e ignora que el Reino Unido realiza operaciones militares y unilaterales en el territorio argentino, como son las islas. Principalmente porque, de acuerdo a los tratados de Madrid, el Reino Unido debe informar a la Argentina de movimientos militares en las islas.
aunque hoy en día no cumplimente con lo pautado y realice despliegues excesivos en el territorio y su espacio aéreo y marítimo, incluso con medios militares con capacidad nuclear. Vean el documento de la vergüenza. Tengo el mismo derecho que el diputado Esper para manifestarme. Es más, tengo mayor derecho, porque no me financian los narcos. Entonces sostengo que a esos militares que integran el Estado Mayor Conjunto deben ser ahorcados en la Plaza de Mayo por traidores a la patria. Y a todos aquellos que creen aún en los militares les digo que son la misma mierda en diferentes promociones. Otro traidor en función es Mario Montoto, terrorista de Montoneros, apoderado de Mario Firmenich, proveedor de armas y sistemas de seguridad israelíes, presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, dueño de Infobae y padre de Fernanda Raberta, dueño del Control. No es el único guerrillero que pegó el salto de la lucha revolucionaria a los negocios. Pero este camaleónico montonero ha logrado un inquietante nivel de inserción en el mercado de la seguridad y en el cibercrimen de la mano del régimen. Un empresario de que se sospecha muchísimo y se sabe poco. Las agrupaciones subversivas fueron un montaje del régimen creadas para implosionar la sociedad y buscar el consenso del pueblo para ser gobernados por un gobierno militar, masónico. El padre de la vicegobernadora Magario era tesorero de estos traidores. Para todos ellos le cabe una poesía de Lope de Vega. Por la patria y el que quiera defenderla, honrado muera. Y el traidor que la abandone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos. Algunas charlas de Quincho, recuerden que entre los textos están las fuentes, ¿no? Acaba de renunciar Ana Lamas, la subsecretaria de Ambiente de la Nación. Dijo estar agotada, que no se están ejecutando todos los recursos por parte de Milei para combatir incendios. Esta no sería la única renuncia en los próximos días, se cae a pedazos el gobierno. No nos olvidemos que Milei donó helicópteros a Ucrania, que se utilizaban para la lucha contra el fuego. Con la ley ómnibus se eliminó la ley de tierras. Quiere decir que ahora en zonas quemadas van a poder construir sus amigos y socios. Acaban de denunciar penalmente a Luis Caputo por manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Los utiliza para intervenir en los mercados y que hagan negocios sus socios. Esto provocó una nueva pelea con Milei, que dice que no estaba enterado de la movida. Luis Caputo puso a frente de la ANSES a Fernando Bearzi, quien fue asesor financiero de su sociedad offshore llamada Nocua. Lo puso para poder enviar los fondos de garantía de sustentabilidad de los jubilados, que se los está gastando para intervenir el dólar. No nos olvidemos que esos fondos los redujo a la mitad Caputo como estaba con Macri ya. Milei obligó el día de hoy, viernes 7, a Caputo, a salir a declarar a los medios por el desastroso desastre económico desatado en estos días, como este martes donde las acciones cayeron 8% y el riesgo país superó 700 puntos. Milei y Caputo viven peleando en la Casa Rosada, lo que significa que el gobierno ya está en caída. Luego de esa fuerte discusión con Milei el día 7, Luis Caputo quiso renunciar como lo hizo cuando integró el gobierno de Macri, pero no lo dejaron. Sabe que su plan económico viene en picada y no falta mucho para el estallido financiero en los mercados. Ese viernes 7 se reunieron de urgencia Milei y Caputo en la Rosada, pase de facturas y gritos. Milei recriminó a Caputo que por culpa de muchas de sus medidas, el Fondo Monetario se va a negar a un nuevo préstamo y el país está al borde de estallido financiero. Por culpa de Caputo, la justicia de Norteamérica embargó a la Argentina por bonos que entraron en default. La jueza Presca aprobó embargos por 210 millones de dólares, correspondientes al colateral de los bonos Brady, deuda del 2001.
y se acaba de caer el acuerdo con el Fondo Monetario. De esas dos de 2001, van a preguntar a Schwarzenegger, que él tomó el mega canje con De la Rúa. Y la última. Hallaron muerto al empresario que denunció a Alfredo Cornejo y a Patricia Burri por encubrir a narcotraficantes. Mientras esto pasa en Mendoza, se promueve la vacunación obligatoria para el ingreso a la fiesta de la vendimia. ¿Sabías que hay hospitales psiquiátricos donde encierran a quienes descubrieron la verdad? No aparecen en mapas, no tienen registros, y sus pacientes simplemente desaparecen. Son hospitales psiquiátricos donde no se trata la locura, sino que se oculta a quienes han descubierto algo que nunca debieron saber. Existen informes de personas que han hablado demasiado, investigaron lo prohibido, o afirmaron haber visto algo que los puso en peligro. No hubo juicios, no hubo explicaciones, solo fueron internados y sus nombres borrados para siempre. Gente que denunció conspiraciones, ex empleados de proyectos secretos, testigos de fenómenos inexplicables, todos encerrados y silenciados. Las historias más escalofriantes hablan de habitaciones sin ventanas, médicos sin identidad y tratamientos que no buscan curar sino destruir. Algunos aseguran que esos lugares siguen operando en la sombra, donde nadie puede escuchar los gritos y las puertas nunca se abren desde adentro. Si estos lugares existen, ¿qué tipo de secretos intentan esconder? ¿Y cuántas personas han sido silenciadas sin que nadie lo note? ¿Sabías que el gobierno ha borrado ciudades enteras y nadie puede hablar de ello? Ciudades completas que un día estaban llenas de vida y al día siguiente desaparecieron. No hay evacuaciones registradas, no hay testigos que hablen, solo restos ocultos y mapas alterados para borrar su existencia. ¿Qué descubrieron que no debía salir a la luz? Kashtim en Rusia, Northbrook Island en Estados Unidos y Kowloon en China son solo algunos ejemplos de lugares eliminados de los registros oficiales. Algunos fueron abandonados por desastres, pero otros desaparecieron sin ninguna razón documentada. Se dice que en esos lugares se realizaron experimentos secretos, pruebas biológicas o incluso contacto con algo desconocido. Los gobiernos los niegan, pero los rastros siguen allí, y quienes investigan demasiado desaparecen misteriosamente. Fotografías satelitales han detectado estructuras extrañas en estas zonas, pero cualquier intento de exploración es bloqueado o desacreditado. Solo eran ciudades normales. ¿Por qué sus nombres fueron borrados? ¿Qué sucedió realmente en esos lugares que nadie quiere que sepamos? Recuerden que en los textos están las fuentes. Se acerca un sistema más esclavista aún, donde el control y la vigilancia serán más distópicos de lo que puedas imaginar. Este nuevo sistema se creará a través de un nuevo Bretton Woods. Habrá una nueva gran crisis a nivel mundial para convencer a la gente que se suscriba al nuevo sistema. Será la técnica de siempre: problema, acción, reacción, solución, donde ellos ya nos tienen preparada la solución. Los nuevos activos a utilizar en este nuevo sistema, que seguirá siendo basado en la deuda, serán los recursos naturales. Pasa de los activos sobre las personas a los activos naturales. Vean cómo se mueven los enviados especiales de Trump. La Casa Blanca está intensificando su trabajo en el frente ruso. Steve Witkoff se convirtió en el primer alto funcionario de Washington en visitar Moscú desde el otoño de 2021, hace 3 años y medio. Barnes, ahora jefe retirado de la CIA, llegó a Rusia. Witkoff es el enviado especial de Trump para Medio Oriente y pudo negociar rápidamente un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Ahora también ha sido enviado y negoció la liberación de Mark Vogel, acusado de posesión de drogas. Witkoff lo llevó a Estados Unidos en su avión. Este hombre, Witkoff, es un contratista de obras de Nueva York.
es en muchos aspectos similar a Trump en carácter y mentalidad. Trump confía en estos empresarios mucho más que en los diplomáticos de carrera. Por eso intenta cerrar acuerdos no a través de canales oficiales como el Departamento de Estado, sino a través de enviados especiales. Lo mismo ocurrió recientemente con Venezuela. Mientras que Witkoff se centra específicamente en las negociaciones, además, muy bien podría conectar la crisis de Ucrania al Oriente Medio. Witkoff ya está manteniendo negociaciones simultáneas con Arabia Saudita y Qatar. Es difícil saber si funcionará o no, pero está claro que tiene más posibilidades de llegar a un acuerdo que los desventurados diplomáticos del Departamento de Estado. ¿Lo entienden? Son empresarios negociando por encima de los políticos. ¿Se acuerda de Juan Guaidó? El presidente itinerante del régimen contra Maduro. Se ha revelado que Juan Guaidó y su grupo se apropiaron de todo el dinero enviado por los USAID y demás organismos de Estados Unidos y la Unión Europea para desestabilizar el gobierno de Venezuela. La investigación indica que existen por lo menos 3 locales nocturnos en Miami, 200 taxis en España y cuentas en Portugal a nombre de Juan Guaidó. Esto es apenas el inicio de una investigación exhaustiva por parte de la autoridad de Estados Unidos en contra de Guaidó, Leopoldo López, Lilian Tintori, Carlos Vecchio, Julio Borges y todas las personas ligadas al itinerato ficticio de Juan Guaidó. Son horas muy difíciles para este grupo de delincuentes que desfalcaron y robaron los principales activos económicos del pueblo de Venezuela. ¿Yo? Y promovido por el mismo régimen, Y la propaganda que le hicieron, ¿se acuerdan? Recorrió todo el mundo. Acá vino la Argentina un par de veces. Ellos son los que promueven la democracia. El presidente serbio Aleksandar Vučić afirmó que unos 3.000 millones de euros llegaron al extranjero para derrocarlo. Estoy literalmente impactado por lo que se ha revelado. ¿Cuánto dinero se invirtió en mi derrocamiento? Quiero decir, esas sumas fueron enviadas desde el extranjero en los últimos 10 años, 1.500 millones de euros. Pero cuando comencé a contar resultó que eran 3.000 millones, dijo Vučić en un canal de televisión. Vučić aclaró que se refería a Estados Unidos. Según él, tan pronto como Serbia empezó a crecer rápidamente, empezaron a invertir cada vez más en su destrucción. Al mismo tiempo, no les importa en absoluto lo que le pasa a las personas que sacaron a las calles, provocando el derramamiento de sangre y otros acontecimientos. No les importa. Vučić afirmó además que los intentos de desestabilizar a Serbia están motivados por el deseo de debilitar su política independiente, debilitar su influencia en la región de los Balcanes occidentales y manipular el país como un teatro de marionetas, invirtieron enormes cantidades de dinero. Por eso tuvimos protestas durante 7 meses. Y ahora pensaron, este es el final. Y se preguntan por qué no hay fin y no lo habrá. Y ahora les digo, no habrá revoluciones sangrientas. Todo se hace en defensa de la democracia. En 2021, mientras estábamos distraídos con el COVID, los confinamientos, restricciones, pasaportes de vacunación, etc., la bolsa de Nueva York and Rockefeller anunciaron una nueva clase de activos y vehículos de inversión destinado a preservar y restaurar los activos naturales que en última instancia sustentan la capacidad de que haya vida en la Tierra. Empresa de Activos Naturales, o NAC, permite la formación de corporaciones especializadas que poseen los derechos sobre los servicios ecosistémicos producidos por un determinado trozo de tierra. Servicios como el secuestro de carbono o el agua limpia. A continuación, las NAC gestionarán, cultivarán y mantendrán las materias primas del activo natural y monetizarán sus aspectos más rentables en nombre de la sustentabilidad. ¿Es esta la razón por que Bill Gates es ahora el mayor terrateniente de Estados Unidos? ¿Es esta la razón de la apropiación de las tierras instigadas por los llamados incendios forestales? ¿Será por esto que no seremos dueños de nada? Linda Hooper, directora ejecutiva del Instituto de Liderazgo de Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge, durante la reunión anual de los nuevos campeones del Foro de Davos de verano en Dalian, China, del 25 al 27 de junio del año pasado, dijo:
La economía depende de los recursos naturales. Por eso se debe tomar el control del aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo, los océanos que necesitamos para los alimentos que necesitamos para consumir, los minerales que necesitamos como insumos para la tecnología y la infraestructura. Y sigue hablando de falta de agua, que están creando ellos con la manipulación del clima y derribando embalses, la degradación del suelo, con sus venenos para la agricultura, el declive de especies polinizadoras que están aniquilando con estos mismos venenos y el 5G. Pero la culpa la tienes tú, esclavo, y te exigiremos más impuestos por cuidar la naturaleza por ti. Escenario aterrador del totalitarismo digital. El capitalismo de vigilancia se está colocando a través de inteligencia artificial que nos gobernará según los estándares de las grandes tecnologías. En el mejor caso estamos confiando el pollo al zorro. No es una película, es realidad. Palabra del director de Terminator, James Cameron. Hace años le hice escuchar las palabras del guionista de las películas Terminator y Matrix, quien afirmaba que la verdadera función de las películas de Hollywood es acostumbrar a las personas al futuro, muchas veces distópicos, al que se enfrentan. Ahora incluso los famosos que hasta ahora no habían abierto la boca empiezan a despertar. Se trata del conocido director James Cameron, quien afirma que el sistema está instaurando una dictadura totalitaria digital a través de la inteligencia artificial y según los dictados del capitalismo de vigilancia. Según Cameron, este capitalismo de control total, evolución natural de formas anteriores al capitalismo impuesto por las élites, representa un escenario mucho más aterrador que la película Terminator que rodó, con la diferencia que esta vez no se trata de una película, sino de una realidad. Buenos días, Cameron. Bien despertando, ¿eh? El director tiene muchos fans. Pasemos sus palabras para despertar a otros durmientes. La misma jugada de los 80. Narcotráfico, geopolítica y la sombra de la CIA. En la década del 80, Estados Unidos llevó adelante una de las operaciones más siniestras de su historia contemporánea: la financiación de los contras en Nicaragua a través del tráfico de drogas. La CIA facilitó la entrada de cocaína desde los carteles de México y Colombia, vendiéndola en los barrios negros de Los Ángeles. Si la historia nos enseñó algo, es que estos movimientos nunca son aislados. Esta triangulación de armas desde Ucrania hasta México no es un simple error logístico ni una casualidad del mercado negro. Es una jugada geopolítica bien calculada, con la marca registrada de la CIA. Hoy los protagonistas cambiaron, pero el guión es el mismo, y México está en la mira. No olvidemos que en 2019 el Comando Norte presentó un informe de la administración de Trump donde México aparecía dividido en 3 nuevos países. Los microondas provocan graves quemaduras, incluso a 1 kilómetro de distancia, como el Active Denial System, ADS, un dispositivo de porra para el control de masas, especialmente en caso de disturbios y dirigido con el llamado efecto adiós, proyectando un haz electromagnético direccional contra un objetivo humano, aunque sea por unos pocos segundos. El ADS apoya una gama completa de operaciones que van desde métodos no letales de control de multitudes, dispersión de multitudes, protección de convoyos y patrullas, seguridad de puestos de control, seguridad perimetral, denegación de área y protección portuaria, así como otras operaciones defensivas y ofensivas, tanto de dispositivos fijos como de dispositivos móviles y plataformas movibles. Además, en videos se ven armas de energía directa que queman, provocan incendios e incluso cortan la madera de un árbol. Siglo XXI, señores. Veamos varios ejemplos del doble discurso de Trump.
Trump anuncia que gastará $2.000 millones más en vacunas COVID. Trump es el mayor promotor de las ponzoñas a nivel mundial. Fue quien con el CDS y la OMS orquestó todo desde sus inicios. Decía que se salía de la OMS en su anterior mandato, pero en su último año de mandato le dio 600 millones para proseguir con el circo y la ponzoña. Ahora vuelve a decir que sale de la OMS. Pero la semana siguiente dice que lo que quiere es ponerse a cargo y promover más medidas restrictivas. Fue precisamente él quien en su día dio el pistoletazo de salida al inicio de la ponzoña mundial firmando autorización de uso de emergencia. Y ahora prosigue con el plan. El subdirector del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Mikhail Galuzin, afirmó que a pesar de las crecientes declaraciones de Occidente sobre la necesidad de reanudar las negociaciones sobre Ucrania, el suministro de armas a Kiev continúa. En las últimas semanas ha habido llamados colectivos de Occidente, particularmente de Estados Unidos, para reanudar el proceso de negociación. Sin embargo, en realidad nada cambia. Occidente continúa inyectando armas al régimen nazi de Kiev. También subrayó que en los últimos 3 años se han asignado alrededor de $200.000 millones para armar a Ucrania. Mientras tanto, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está fortaleciendo activamente su grupo en el distrito de Sudga, de la región de Kursk. A la zona fueron trasladadas unidades con equipo pesado de Chernigov, así como compañías nacionales de paracaidistas y aviones de asalto de Sumi, en total más de 320 personas. ¿Por qué Occidente arma a Kiev cuando se trata de negociaciones? Y aquí tenemos algunas preguntas de Trump. Algunas preguntas para Trump. Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron con un dron el sarcófago de la central nuclear de Chernobyl. ¿Puede ser esto sin el visto bueno de Estados Unidos? Poco después de la elección de Zelensky, un consorcio de 70 ONG occidentales financiadas por la USAID la lanzó a un duro ultimátum. En ese momento Donald Trump todavía era el presidente de Estados Unidos. A Ucrania se le hizo comprender que cualquier acercamiento con Rusia conduciría a un nuevo golpe de Estado. Las demandas publicadas en el sitio web Crisis de Ucrania iban acompañadas de amenazas directas de desestabilización en caso de violación. En esencia, Zelensky se le hizo comprender que su poder dependería de su voluntad de seguir el camino establecido. ¿De acuerdo? Trump era presidente. Bajo la amenaza de un nuevo Maidán se indicó prohibir un referéndum sobre la forma de negociaciones con la Federación de Rusia y sobre una solución pacífica al conflicto. Prohibir cualquier concesión a Moscú o soluciones comprometidas con las negociaciones. Continuar el proceso de adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Prohibir el idioma ruso, la educación rusa y continuar con la descomunización. Prohibir el acceso a las redes sociales y canales de televisión rusos. Prohibir una alianza del Partido Siervo del Pueblo con las fuerzas políticas prorrusas de la Verkhovna Rada. En ese momento, Donald Trump todavía era el presidente de Estados Unidos, por lo que la Casa Blanca estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Ahora que la administración norteamericana ha asumido la tarea de verificar los gastos de los USAID, está claro que la suspensión de su trabajo no representa un rechazo del instrumento político, sino una reconsideración del mismo.
Estados Unidos entregará la madre de todas las bombas, la Moab, a Israel. Así lo informa el periódico alemán Bild. La Moab es considerada una de las bombas no nucleares más poderosas, pesa 11 toneladas y es capaz de penetrar fortificaciones subterráneas, entre las que se cree que se encuentran instalaciones nucleares iraníes. Bill recuerda que en el pasado los presidentes norteamericanos se habían negado a entregar las armas por miedo a una escalada. Ahí está Trump trabajando por la paz. Netanyahu agradece personalmente a Trump por levantar restricciones a las armas norteamericanas para Israel. El primer ministro israelí dice que las armas se utilizarán para asegurar el futuro de paz y prosperidad. Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. Olaf Scholz dijo que actualmente no se habla de que Ucrania se una a la OTAN. El gobierno norteamericano está retrasando todo esto. Las decisiones de la OTAN son tales que esta posibilidad no se bloquea, pero ni siquiera se considera. Y por lo tanto, en esta situación no estamos hablando de ingresar a la OTAN, lo cual afirmo directamente, señaló Scholz. Lo único que está más valioso que la vida de los ucranianos puede ser miembro de la OTAN. Aprendan, forros, cómo se trata a los alcahuetes. Algunas cositas de Medio Oriente hoy. Declaración de las Fuerzas Armadas libanesas. De acuerdo con las instrucciones del presidente de la República, general Joseph Aoun, el mando del ejército dio órdenes a las unidades militares estacionadas en las fronteras norte, y para responder los bombardeos contra el territorio libanés procediente del territorio sirio. Todos los recientes enfrentamientos se han dejado varios barrios enteros libaneses bajo fuego y disparos. Estas unidades han comenzado a utilizar las armas adecuadas. El ejército libanés ha atacado posiciones de artillería sirias a lo largo de la frontera. Israel probó una bomba nuclear táctica en la ciudad siria de Tartus, investigador nuclear suizo. Las imágenes satélite muestran una sección de la montaña de unos 200 pies de ancho que literalmente ha desaparecido en el cielo, con las copas de los árboles a un radio de aproximadamente 1 kilómetro evaporándose. Tengo el video, pero si me levantan el programa si lo paso. Responden a Trump. El rey Abdallah II de Jordania, durante su reunión en la Casa Blanca con Donald Trump, rechazó nuevamente el plan de reubicar más de 1 millón de palestinos de Gaza a Jordania, pero afirmó que su país aceptaría y atenderá a 2.000 niños enfermos y con cáncer que viven en la franja. Egipto habría cerrado la puerta a cualquier nueva discusión con Estados Unidos sobre el desplazamiento de palestinos desde la franja de Gaza. Funcionarios egipcios han presentado varios planes para la reconstrucción de Gaza sin ningún tipo de desplazamiento, y al menos uno de ellos había sido entregado a la administración Trump. En esa reunión con el rey Abdullah II de Jordania, Donald Trump dijo que Estados Unidos no tiene intención de comprar la franja de Gaza, sino tomarla y convertirla en un diamante. En la parte del encuentro abierta a la prensa se desarrolló el siguiente diálogo. Periodista: señor presidente, primero dijo que Estados Unidos compraría Gaza y hoy dijo que no lo haremos. Trump: no tenemos que comprar, tendremos Gaza. No tenemos que comprar, no hay nada que comprar, tendremos Gaza. Periodista: ¿qué significa esto? Trump: no hay razón para comprar, no hay nada que comprar ahí. Es Gaza, es una zona devastada por la guerra. La tomaremos, la conservaremos, la protegeremos. En última instancia construiremos una vida allí que creará muchos empleos para la gente del Medio Oriente. Puede que sea para los habitantes del Oriente Medio, pero creo que podría ser un diamante. Esto podría representar un activo verdaderamente enorme para el Oriente Medio, y habrá paz. Esto traerá paz al Medio Oriente. En Gaza, como hoy, ocurre lo mismo cada 10 años. He estado observando esto durante tanto tiempo, toda la muerte y destrucción en Gaza. La civilización de Gaza ha sido borrada de la faz de la tierra. Será fantástico, será un gran proyecto de desarrollo económico. La última. Los hermanos musulmanes. El embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos, Youssef Al-Otaiba,
apoyó la propuesta de Trump de reubicar a la población de Gaza, reconociendo las críticas de la comunidad internacional, pero calificando la medida de difícil pero inevitable. No veo ninguna alternativa a lo propuesto, añadió. ¿Están entendiendo lo que pasa ahí? Apostillas de un siglo maravilloso. Hong Kong. En la protesta los manifestantes utilizaron punteros láser, papel aluminio y paraguas para evitar las cámaras de reconocimiento facial. A tener en cuenta llegado el momento. El cáncer era prácticamente desconocido hasta la introducción de la ponzoña contra la viruela vacuna. He visto 200 casos de cáncer y nunca he visto un caso en una persona no ponzoñada. Artículo de B.W. Clark News en New York Express el 26 de enero de 1909 sobre cómo y bajo qué circunstancias se descubrió el cáncer. ¿Entendieron bien? Esto lo dijeron en 1909. Y seguimos comprando nosotros. Está todo en oferta, seguimos comprando. Miles de mujeres del Reino Unido que recibieron todas las ponzoñas sufren cánceres de sangre agresivos. Los médicos están desconcertados. Una publicación de un paramédico en X causa revuelo y se vuelve viral. En el explosivo texto describe que lo que sus colegas ven en acción a diario. Un aumento alarmante en emergencias inesperadas, incluidos paros cardíacos repentinos, accidentes cerebrovasculares y misteriosos coágulos de sangre, a menudo poco después de una ponzoña. Y la Unión Europea anuncia la creación de escudo democrático europeo que le permitirá anular todos los resultados electorales que no se ajusten a sus intereses. Vivimos claramente en una democracia. El fentanilo fue creado por la industria farmacéutica. No fue el cártel de Sinaloa, no fue el cártel de Jalisco, no fueron los Chapitos. Fue la industria farmacéutica de Estados Unidos la que produjo el fentanilo, lo legalizó y creó un mercado de adictos a través de médicos que recetaban el fentanilo como si fuera paracetamol. Entonces ellos crearon un mercado de adictos. ¿Para qué? Para tener un control social sobre una sociedad que está rota, una sociedad que necesita opiáceos, una sociedad que necesita medicamentos para el estrés, para dormir, para que le aguante el ritmo a la demanda de un propio sistema económico que hoy por hoy está viviendo momentos muy complicados porque cada año que pasa se resquebraja ante la profunda desigualdad que ha generado, en donde muchos tienen muy poco y muy pocos tienen mucho. Vamos a terminar. Llegamos más o menos. Es hora de comenzar a repartir las culpas y hacernos cargo de las nuestras. ¿Los peregrinos son poderosos? Sí. Pero son 700.000 sobre 46 millones. Añorando el pasado, ¿vamos a construir futuro? ¿O es más fácil porque el pasado está hecho y el futuro lo tenemos que construir nosotros? ¿Queremos que otro ponga la cara por nosotros? Nadie va a mover un dedo si hay indiferencia y apatía. Una sociedad materialista espera soluciones materiales. ¿Y saben una cosa? A nuestro país lo han destruido espiritualmente. Y solo si elevamos el espíritu lo sacamos adelante. La economía es una ciencia social, no una ciencia exacta. El pensamiento y la acción económica son un aspecto de la vida. La economía no posee sistema, sino fisonomía. Toda vida económica es la expresión de una vida psíquica. La actividad económica es un hecho espiritual. Es el hombre con sus capacidades y sus disposiciones psíquicas el que va dando fuerza al desenvolvimiento económico. El único dogma de las cuestiones económicas es que en el campo económico no existe dogma. Que en este campo no existe teoría alguna, sino única y exclusivamente conocimientos. La Argentina saldrá adelante con un plan económico en que la población confíe. Es un hecho espiritual. Por lo tanto, es el espíritu de un pueblo el que sale adelante. El líder que entienda esto será quien tenga la misión de llevar a este país a donde debe estar.
Mientras le hablen solo de cosas materiales, el resultado está a la vista. Ese que propone el régimen. Solo proponiendo nuestro propio régimen tendremos campo orégano, y eso se logra con vocación de servicio y espíritu elevado. Seguramente muchos de ustedes nunca vieron esta foto. Para comprender la historia, Nixon e Isaac Rojas de festejo en Buenos Aires luego de derrocar a Perón. A los más jóvenes les informo. Rojas era el vicepresidente de la Revolución Libertadora, ideólogo de los bombardeos a Plaza de Mayo y el puerto de Mar del Plata en 1955, y quien amenazó con bombardear la destilería de petróleo en Avellaneda si no renunciaba a Perón. Y le cuento una anécdota, que algún viejo peronista la conoce. Era un alcahuete de Evita. Una vez se ofreció personalmente a cuidarle las sobrinas a Evita, el macho Isaac Rojas. Y el otro, Nixon, vicepresidente de Eisenhower y futuro presidente de Estados Unidos. Eisenhower fue quien ordenó el bombardeo de una ciudad sin defensas como era Dresden en Alemania. Y Nixon, el único presidente que fue destituido. A los demás nos mataron. El único que no terminó el mandato por destitución fue Nixon. Vean la fotito. Para terminar, lo dejo con alguna palabra de don Antonio Caponeto. Buenas tardes. Tenemos un gobierno que está dispuesto a involucrar a las Fuerzas Armadas de la Nación en una guerra internacional a favor del sionismo, gran financista de los grupos guerrilleros marxistas, pero que no se atreve a hacer lo mismo con los gobiernos declaradamente marxistas. Tenemos un gobierno al fin que lanza una bravata al aire, tiemblen zurdos, los iremos a buscar. Estamos esperando, Milei, que vaya a buscar a los zurdos. Necesita la dirección de Firmenich, de Berbisky, de Caparrós, de Levkovich, de Página 12. Se la podemos facilitar. No lance bravatas al aire porque usted es cómplice y usted es parte de este sistema corrupto que viene prohijando la venganza, el rencor y el desquite contra las Fuerzas Armadas de la Nación. La triste y cobarde verdad es que no van a ir a buscar a nadie, porque el liberalismo es el padre del marxismo, porque el liberalismo y marxismo son dos demonios simétricos, como lo probó Dostoyevsky, son dos perversiones amalgamadas, son dos cosmovisiones concurrentes, materialistas, economicistas y materialistas. De modo que Milei, guárdese las bravatas para cuando visita la sinagoga.